En realidad hemos venido afirmando y confirmando la deidad de nuestro amado Salvador, Cristo y hermano. En ocasión pasada dije que es increíble que se ponga en tela de duda una deidad como la es de nuestro Señor Jesucristo. Una deidad que también comentamos que nos sostiene, porque por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. De modo que en realidad teníamos necesidad, no tendríamos, no deberíamos tener necesidad de estar confirmando esta postura de nuestro Señor Jesucristo, pero que ante la postura humana, pues tenemos que estar hablando un poco más y como que quisiéramos convencer al ser humano, cosa que no tendría por qué ser. Pero como es así, entonces nos tomamos el suficiente tiempo para hablar de que el hombre del polvo de la tierra que Dios maldijo en el Edén, de ese polvo Dios nos compuso, Dios nos transformó y sopló en su nariz aliento de vida, o sea, en la nariz de Adán, y fue el hombre un ser viviente. Ahí, desde ahí, Dios está mostrando su poder y su gloria al darle vida a alguien que no teníamos ninguna participación en la creación, sino que Dios nos dio esa oportunidad de el soplo de vida que le dio a Adán y obviamente pues a su descendencia. Adán no tuvo ascendencia, solo tuvo descendencia, de la cual somos partícipes nosotros. Colosenses 1:16, amados hermanos, dice que porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, dijimos la vez pasada, concretas y abstractas, ya sean Jesús fue quien creó todas las cosas, incluyendo al hombre, o sea, incluyéndonos a nosotros, hermanos. Por tanto, el eterno Dios, Yahvé Elohim, del Antiguo Testamento, es el mismo Señor Jesús del Nuevo Testamento. Para comprobar un poco más lo anterior, analizaremos brevemente
hebreas, Yahvé viene de tres palabras hebreas: H, Y, H, que significa era, tiempo pasado. Enseguida habla de H, VH, que significa es, literalmente, o sea, en el tiempo presente. La palabra es no es usada en hebreo y Yahvé significa continuará siendo. Eso es lo que significa continuará siendo. En concreto, Yahvé significa entonces el que era, tiempo pasado, el que es, tiempo presente, y el que continuará siendo, mejor dicho, el eterno, porque no tiene fin como todos nosotros los humanos. Yahvé Dios literalmente abarca todos los aspectos de tiempo pasado, presente y futuro. Si usted pudiera comprobar Malaquías 3:6, que dice, porque yo el eterno Yahvé no cambio, y lo compara con Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, o sea, era, y hoy, quiere decir que es, y por los siglos continuará siendo. Y Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yahvé o el Eterno era el verbo, entre comillas, o portavoz de la deidad. Desde el primer instante que Dios empezó a hablar como el verbo al hombre, fue siempre Yahvé, traducido el Eterno o Señor. Quien habló, veas en Génesis 2, 16, 18 y Éxodo 22, este Yahvé en el original hebreo era el verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a la humanidad. Hayamos existido en ese momento o no, pero como humanos existió entre nosotros. Enseguida dice que Isaías capítulo 8, versículos del 13 al 14, encontramos una profecía muy interesante con respecto al Señor de los ejércitos, o sea, el Eterno, Señor de los ejércitos. A Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo por red al morador de Jerusalén. Pedro, citando este texto con referencia a Cristo, expresó en su cita de capítulo 2, versículos 7 al 8, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, preciosísimo, pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon, hermanos. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo absolutamente desobedientes. A lo cual fueron también destinados, sin duda. Jesús es el Señor, el eterno Yahvé del
Antiguo Testamento. Notemos bien lo que dice Isaías 48, 11 y 2, que dice: por mí habla personalmente el eterno Yahvé, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no lo daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Veamos también en Isaías 44, 6, así dice Yahvé, el Eterno, Rey de Israel y su Redentor Yahvé, el Eterno de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy también el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Continúa diciendo en Isaías 41, 4, dice: ¿quién hizo? ¿Quién realizó esto? ¿Quién llama las generaciones del principio? Y responde: yo, el Eterno, el primero, y yo mismo con los postreros. Comparemos los pasajes de Isaías en Apocalipsis 1:8, en donde dice: yo soy el alfa y el omega. Quiere decir el principio y el fin, dice el Señor. Él es y que será y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si leemos Apocalipsis 1:17, dice: como muerto a mis pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, porque yo soy el primero y el último. También Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cristo se llama a sí mismo, se llama Alfa y Omega, el principio, el fin, el primero y el último y el eterno. Ante estas poderosísimas palabras de un ser divino, hay quien mortalmente pone en duda. Ante las palabras de un divino y eterno, hay quien mortales, corruptos, porque así es nuestra carne corrupta, pone en tela de duda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando debiéramos ensalzarla, cuando debiéramos pues darle la dignidad que merece, porque en las Sagradas Escrituras hay abundantes pruebas de que el Dios del Antiguo Testamento es la misma persona que en el Nuevo Testamento es llamada Cristo Jesús, quiere decir Dios. Veamos una prueba más de esta deidad para ponerle una cinta en la boca a aquellos que hablan de más. En Isaías 43, cuando dice: voz que clama en el desierto, 2 puntos. Preparad camino a Yahvé, el Eterno, el Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Comparemos con Mateo 3:3, pues este es aquel, o sea, Juan el Bautista, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor Jesucristo. Enderezad sus sendas.
Leamos también Marcos 1:13 que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista preparó el camino a Yahvé, Yahvé el eterno Señor, quien era Cristo, según Marcos 1, versículos 14 y 15. Los líderes religiosos del tiempo, cuando Jesucristo anduvo en la tierra, no lograron comprender cómo es que Jesucristo podía ser Dios. Y menos aún admitir que Él era el Dios del Antiguo Testamento. Las escrituras que ellos preservaron cuidadosamente por siglos y que contienen muchas profecías sobre Cristo, ellos no lograron comprenderlo porque así estaba predestinado. Sin embargo, para el gentilismo del cual componemos nosotros nuestra parte, en este tiempo contemporáneo sí hemos logrado comprender cómo es que cuando Cristo anduvo en la tierra, fue Dios, convertido en sangre, convertido en carne. De modo que, en realidad, hermanos, deberíamos tener un poquito más de enamoramiento al Señor en cuanto a su deidad, en cuanto a todas las cosas que Él vino haciendo, hermanos. Dije en ocasión pasada que Cristo vino a derramar su preciosa sangre por amor a Dios y que sin embargo había quienes estaban asegurando que que Cristo no vino a morir cuando es el unigénito Hijo de Dios. Cuando Jesucristo en hebreo significa Yeshua o Yehoshua, que significa el Señor es salvación. A eso vino. Cristo significa el ungido, entre comillas, que es el equivalente exacto de la palabra hebrea Mesías. Por lo que Jesús, ese nombre significa salvación. Y que era un nombre que en su tiempo era muy común. Unigénito quiere decir hijo único y se dice por antonomasia del Hijo de Dios. Ese bendito unigénito contiene 6 verdades básicas como el Hijo único de Dios. Quiere decir, 1, el Cristo eterno. 2, el Cristo encarnado. 3, el precursor de Cristo. 4, el Cristo no reconocido. 5, el Cristo omnipotente. Y 6, el Cristo glorioso. Cuando habla del principio, el apóstol Juan utiliza estas palabras en sentido absoluto para hacer referencia al universo material de tiempo y espacio. Y cuando habla de era, en tiempo pasado, el verbo exalta la existencia eterna con mayúscula del verbo. Jesucristo, antes que existiera el universo, siempre
pero siempre existió o siempre fue, según Juan 8:58. Debido a que el tema de Juan es Jesucristo como Dios eterno, él no incluyó una genealogía como Mateo y Lucas, aunque en términos de su humanidad, Jesús contaba con una genealogía en absoluto. Cuando habla del verbo, Juan prestó el término verbo, entre comillas, que muchos no entendemos o no entienden, no solo del vocabulario del Antiguo Testamento, sino también de la filosofía griega en la que este término era en esencia impersonal y aludía al principio racional de ración divina, 1, 2, de mente o incluso sabiduría. Sin embargo, Juan embulló ese término con significados propios del Antiguo Testamento y de la teología cristiana. Aplicó el término como referencia exclusiva a la primera persona de Jesucristo. Por lo tanto, el uso de la palabra en la filosofía griega no es el único contexto del pensamiento de Juan. Estratégicamente, la expresión del verbo, entre comillas, sirve como puente conceptual y lingüístico que no solo alcanza a los judíos, sino también a los griegos que aún no son salvos. Cuando habla de que el verbo era con Dios, el mismísimo verbo permanecía en comunión íntima con Dios el Padre en la eternidad. Aunque el verbo conoció los esplendores del cielo y la eternidad con el Padre, según Isaías 6, del 1 al 13 y Juan 12, 41, 17 y 5, renunció por voluntad propia a su posición suprema en el tercer cielo para adoptar la forma de hombre y ser sometido a muerte en una cruz no judía, en una cruz romana, según Filipenses 2, 6 al 8. Era Dios. La conjunción griega recalca que el verbo, o sea, Cristo, poseía la completa esencia, o bien los completos atributos de la deidad. Es decir, Jesús el Mesías era Dios a plenitud en su totalidad y sin vacilaciones. Colosenses 2:9. Juan 1:12 habla de la potestad, dice quienes tienen la claridad de recibir a Jesús el Verbo, reciben a plenitud todo el derecho y la autoridad para reclamar el título exaltado simplemente de hijos de Dios, dejando atrás el título de criaturitas de Dios. En el capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Mientras que Cristo como Dios fue eterno y nunca creado, la expresión fue hecho habla de que Cristo adoptó la naturaleza humana. Por eso fue hecho, según Hebreos 1, del 1 al 3, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Con lo que sin duda alguna indica que el infinito
ese Dios infinito al cual estamos declarando se convirtió en finito. El eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible. Visible al humano que no podía verlo, y el divino sobrenatural se desdibujó a sí mismo a naturaleza, pobremente humano. Se desdibujó, se eliminó en sus poderes para que el ser humano tan finito pudiera entenderlo y pudiera verlo en su gloria, cosa que no logró. Aun cuando en la encarnación el Verbo jamás dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios, sino que se presentó al pecador, Dios en forma de hombre, o sea, en deidad, sin disminución, en forma humana, como varón o segundo Adán. Según 1 Timoteo 3:16, 1 Corintios 15:45. Colosenses 1:15 habla de la imagen del Dios invisible, que significa una copia exacta o semejanza. Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza. Una impronta, entre comillas, de Dios. Una impronta es un molde exactísimo de Dios, el mismísimo que es Dios, poseyendo todos los atributos de Dios, todos, según Filipenses 2:6, Juan 1:14, Juan 14:9. Lo que así ha sido desde la eternidad, por lo que Cristo es la representación y la manifestación de Dios. De modo que entonces efectivamente es plenamente Dios en cualquiera y en todos los sentidos. Repito, efectivamente es plenamente Dios en cualquiera y todos los sentidos, según Colosenses 2:9, Juan 8:58, Juan 10 del 30 al 33 y Hebreos 1:8. El primogénito de toda creación, término que alude a preeminencia, sea en posición o en rango. Hebreos 1:6, Romanos 8:29. La primogenitura alude al rango más alto y no a un orden de creación. Luego entonces es ilógico que Cristo sea al mismo tiempo un ser creado y el creador de todas las cosas. En conclusión, Jesús es el primogénito, en el sentido que él conserva la preeminencia absoluta y total y posee el derecho legítimo y original de heredar toda creación. Hebreos 1:2, Apocalipsis 5 del 1 al 7 y 13. Existió antes de la creación y está exaltado por encima de todo lo creado, en lo cual estamos incluidos los seres humanos, según Salmos 2:7 y Romanos 8:21. Hasta aquí, amados hermanos, hemos
pues exaltado la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cosa que algunos atrevidos han tratado de desdibujar, de disminuir, estando en la tierra corrupta y en la tierra que Dios maldijo. Cuando ese ser ha estado desde siempre en la divinidad, cuando ese ser es el autor y consumador de nuestras vidas. Y todavía nos atrevemos a dudar cuando el soplo de vida por el que usted y hoy yo vivimos viene de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero para terminar, me permito concluir diciendo que lo que pasa es de que el finito hombre que somos, no le damos la deidad que tiene Cristo. Solamente le estamos preponderando a la potencia de Dios sin entender que Dios, como cualquier ser humano, relega responsabilidades. Y Dios, Padre, tenía a quien relegar las responsabilidades de las cuales hemos hablado, del monte Sinaí, del Mar Rojo, de muchas cosas, de Egipto. Le dio esa autoridad, le dio esa potencia que dije en mi discurso anterior, a ninguno de nosotros nos hubiera dado, jamás. ¿Por qué? Pues porque no somos divinos ni eternos, porque somos corruptos y estamos destinados a la muerte. Cristo, cuando murió, fue designado menor que los ángeles para poder morir. Los ángeles no mueren, hermanos. Ustedes lo saben. Por eso Cristo tuvo que ser formado menor que los ángeles para que como usted y como yo pudiera morir. Con la diferencia de que su sangre sí era divina y sí era preciosa. Por eso pudo resucitar en plena gloria, porque su concepción no fue de deseo de varón, sino de una propuesta del Espíritu Santo. O sea que, repito, aunque Dios Jesucristo tomó forma humana, nunca dejó de ser Dios. Pero sí también comprendió y no se le olvidó que somos hechos de la tierra y que consecuentemente tenemos tantas debilidades que Él vino a fortalecernos, a emanar de su espíritu para poder llegar al trono excelso en el milenio primeramente. Así que, bueno, pues finalizo diciendo, tendríamos que estar exageradamente agradecidos con Dios Padre y con Dios Hijo por habernos considerado, entre comillas,
entre su santo reino, con la condición de ser fieles, con la condición de preservarnos hasta el fin. Nos consideró, eso es algo maravilloso. Se acordó de nosotros porque recuerden que en un tiempo el mismo Señor dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre. Estaba muy desilusionado, hermanos, de esta raza humana, pero el amor de Dios nos permitió entrar a esta nueva generación que somos los hijos de Dios para encontrarnos en el reino milenial y pasar exitosos y aprobados al reino de Dios. Ese es mi mejor deseo, hermanos, en donde ustedes y yo, por el Espíritu de Dios, hemos comprendido que no son dos dioses, es un solo Dios en la dualidad, en el Elohim, para fortalecerte, para ayudarte, para tomarte de la mano y llevarte a Puerto Feliz, que es el reino de Dios. Si Dios permite, nos vemos ahí. Si Dios permite, ahí nos conoceremos en el Espíritu. Gracias por su tiempo, amados hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.